Bien, el doctor Ochoa nos hizo un preámbulo de los retos. Yo creo que un reto para nuestra industria es la COFEPRIS. Si nosotros tenemos un acceso a los dispositivos médicos, es necesario trabajar con COFEPRIS para poder enseñarle a COFEPRIS cuál es el riesgo sanitario de los dispositivos médicos. Teniendo esto bien, podemos tener acceso rápido a los dispositivos médicos que son necesarios por los médicos no solo para diagnosticar, sino para utilizarlo en prótesis, órtesis, ayudas funcionales, como lo decía la lámina. Entonces, regresando un poquito, la Ley General de Salud define a los dispositivos médicos, lo que es un equipo médico, que son aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinados a la atención médica quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Las prótesis, órtesis y ayudas funcionales es otro segundo grupo, ¿sí? En el artículo 262, son aquellos dispositivos destinados a sustituir, complementar una función, un órgano o un tejido del cuerpo humano. Los agentes de diagnóstico, en su fracción 3, son todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores, reactivos, medios de cultivo y medios de contraste y de cualquier otro similar que pueda utilizarse como auxiliar a otros procedimientos clínicos o paraclínicos. Los insumos de uso odontológico, todas las sustancias o materiales empleados para la atención de la salud dental. En su fracción 5, los materiales quirúrgicos y de curación, los dispositivos o materiales que, adicionados o no de antisépticos o germicidas, se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de las soluciones de continuidad, lesiones de la piel o sus anexos. Y los productos higiénicos, que son los materiales y sustancias que se aplican en la superficie de la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva. Un enjuague bucal es un producto higiénico. Un bucofaringio como el Isodine es un producto higiénico. ¿Qué nos dice la Ley General de Salud en relación a los registros? El artículo 376 nos dice que requieren registro sanitario los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos de curación y productos higiénicos. Estos últimos en los términos de la fracción 6 del artículo 262 de la ley que les acabo de mencionar. El registro solo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud y tendrá una vigencia de 5 años. Esta modificación a la ley se realizó en el 2005 porque anteriormente a esto los registros eran perpetuos. Actualmente solamente tienen una vigencia de 5 años. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Esto qué implica? Que tenemos que renovar los registros. Para que podamos seguir las importaciones de un dispositivo médico, se tienen que renovar los registros. El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, mediante disposiciones de carácter general, establecerá los requisitos, pruebas y demás requerimientos que deberán cumplir los insumos de la SAMUD para que puedan ser registrados, como lo acabo de mencionar. Obviamente hay que cumplir ciertos lineamientos que la Secretaría de Salud tiene para poder registrar los dispositivos médicos. El reglamento de insumos para la salud, ¿qué nos dice? En su artículo 82, los equipos médicos, etcétera, todos los dispositivos que acaba de mencionar, dispositivos de uso médico, requieren para su producción, venta y distribución del registro sanitario. Es decir, por todas partes no nos podemos olvidar de la COFEPRIS. Entonces, sí es muy importante tener en mente a COFEPRIS y trabajar de la mano con ellos para que podamos ser exitosos en tener dispositivos médicos de vanguardia en México, basado en las necesidades de México. ¿Qué tenemos de avances en cuanto a normatividad? Yo hice una selección de lo más relevante, de lo más reciente que refuerzan el marco regulatorio en México y que ayudan a la desregulación de los dispositivos médicos. Cuando hablamos de regulación, hablamos de candados. Decimos, tenemos que enfrentarnos a un candado. No, en estos momentos la COFEPRIS, junto con la Canifarma, están trabajando para que podamos de alguna manera desregular algunos aspectos de los dispositivos médicos, para que podamos tener acceso a ellos de manera más eficiente y mucho más rápida. El acuerdo publicado en el Diario Oficial el 26 de octubre es uno de ellos, es un acuerdo de equivalencias, en donde los registros van a poder ser obtenidos una vez que ha sometido la empresa que tiene ese dispositivo médico de vanguardia ante COFEPRIS, en aproximadamente 3 meses se podrá tener el registro. Esto es muy importante. Esto se publicó el 26 de octubre del 2010 y actualmente está en vigencia. El 31 de diciembre del 2011 también se publicó otro acuerdo de dispositivos médicos y listado de dispositivos médicos. Es decir,
Hay un acuerdo en donde se hicieron un análisis de aproximadamente más de 1,800 tipos de dispositivos, donde se hizo una evaluación de riesgo sanitario para ver si son o no dispositivos médicos. Estos van a desregularse, es decir, no son dispositivos médicos y por lo tanto, al no ser dispositivos médicos, no requieren registro. Eso es algo muy importante y se publicó el 31 de diciembre del 2011. Y la contraparte, el listado de dispositivos médicos 1A. En el listado de dispositivos médicos 1A, bueno, si son dispositivos médicos, son clase 1, pero estamos viendo que en una vía tradicional estamos tardando cerca de un año para obtener un registro. ¿Cómo lo podemos acelerar? Con este listado, una vez que ya COFEPRIS lo implemente, ya fue publicado, estamos en el proceso de la implementación, los registros van a poder obtener en 10 días. Eso es un avance diametral con COFEPRIS que puede beneficiar no solamente a los médicos, sino a los pacientes. En el acuerdo publicado el 25 de enero del 2012, se trabajó para que se diera un acuerdo de equivalencias con Japón. Es decir, uno de los lugares que mostré en la lámina donde se regulan los dispositivos médicos es Japón. Es uno de los lugares más difíciles en el mundo para registrar los dispositivos médicos. Nosotros ya logramos un acuerdo con el embajador de Japón y el secretario de Salud aquí en México. Esto se firmó previo al 25 de enero del 2012 y se publicó el 25 de enero del 2012. Aquí el registro se va a obtener no en un año, sino en 30 días hábiles. Eso es un avance diametral. El 23 de marzo del 2012 también se publicó el acuerdo que modifica el similar que establece la clasificación y codificación de mercancías y productos cuya importación, exportación, internación o salida está sujeta a regulación sanitaria por parte de COFEPRIS. Excelente, ya teníamos el listado de lo que no son dispositivos y de los que ahora se les llama dispositivos médicos clase 1A. Pero, ¿y en aduana? La autoridad aduanal también tiene su forma de pensar. Teníamos que empatar todas las fracciones arancelarias basado en el acuerdo que estamos comentando, y el acuerdo previo a esto fue publicado en septiembre del 2008, me parece. Ese acuerdo teníamos que modificarlo, se modificó y ya se publicó la nueva versión del acuerdo el 23 de marzo del 2012, donde todas las fracciones arancelarias que van a clasificar a las mercancías llamadas dispositivos médicos, que pueden ser dispositivos 1A o no dispositivos, ya pueden ahora tomar una decisión en aduana para la importación, porque si no se tenía este impacto ahí, no íbamos a avanzar en el tema de desregulación. Adicionalmente, queremos una regulación más flexible. No queremos vivir en el sufrimiento de no puedo atender a mi hijo, a mi mamá, a mi abuelita, a mi paciente, o mi doctor no puede mandar a mi paciente al hospital X, Y o Z porque no está el dispositivo médico. Si no tiene el dinero, no lo puedo mandar al extranjero a que lo atiendan. Bueno, entonces vamos viendo cómo podemos poner medidas de control para la regulación del riesgo sanitario, no solamente en el escritorio, sino en el campo. Entonces, aquí tenemos dos medidas que nos van a ayudar en ese tenor. Uno de ellos es el proyecto de norma oficial mexicana de buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos, que ya fue publicado en el Diario Oficial y estamos en el proceso de revisión en el subcomité de normalización, para que una vez que ya se publique la norma, ahora sí tengamos una norma flexible que nos ayude a los fabricantes nacionales a ser ágiles en su fabricación de dispositivos médicos. Y también en el campo, ¿cómo podemos asegurarnos que lo que se registró en COFEPRIS es eficiente, es eficaz y es seguro? Pues con una norma de tecnovigilancia. Actualmente se tiene una norma 220, si mal no recuerdo, Marce, que es para farmacovigilancia. Bueno, perfecto. ¿Y los dispositivos médicos? Actualmente ya se publicó el proyecto de norma 240 de la instalación y operación de la tecnovigilancia, que en unos instantes más les hablará Marcela, que es un avance diametral de autorregulación que nos puede ayudar a flexibilizar a las autoridades, pero sin dejar de un lado la seguridad y eficacia de los dispositivos médicos. Aquí les hago una tabla comparativa. Podemos ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en esta columna, es el trámite tradicional de registro que podía ir de 8 a 12 meses. Por acuerdo de equivalencias con la FDA y Canadá, puede ir de 3 a 5 meses la obtención del registro, ya está en vigor. Si nos vamos por Canadá es lo mismo que con Estados Unidos, y con Japón, actualmente ya lo tenemos, está ya en vigor.
son 30 días. Si se fijan, estamos hablando de 11 meses menos para la aprobación de un registro. Obviamente, tanto vía tradicional, equivalencias FDA Canadá, se puede registrar dispositivos médicos clase 2 y clase 3. En Canadá no nos van a aceptar clase 1, porque está fuera del acuerdo, solamente clase 2 y clase 3. Con Japón no está clase 1, ¿por qué? Porque en Japón prácticamente clase 1 está desregulado, que no es el caso de México. México es el único país donde todavía tenemos muy regulados los dispositivos médicos clase 1, como por ejemplo el instrumental quirúrgico. Bien, por mi parte, muchas gracias y cualquier pregunta en unos momentos la podemos contestar.